buenas tardes. Buenas tardes. Queríamos decirle que somos el curso de tercero de la ESO de Sagrado Corazón y que venimos porque estamos participando en un concurso del Día de Europa. Tenemos que hacer un blog donde tenemos que poner diferentes casos, ¿no? Y en el caso de Europa queríamos preguntarle a la mayor autoridad de Don Benito, en este caso usted, sobre preguntas o casos de los que usted con su experiencia nos pueda informar o nos pueda contar. Con mucho gusto, Lore. Bueno, yo en primer lugar le quería preguntar que si antes de que España entrase en la Unión Europea, la situación en la que se encontraba Extremadura y en concreto Don Benito antes de pertenecer nosotros a Bien. la Unión. Me vaya a permitir que amplíe un poquito no solamente Extremadura y Don Benito, sino en que se encontraba Europa antes de entrar en la Unión Europea. Estoy seguro de que vuestros profesores en clase os habrán hablado de cuáles son los comienzos de la Unión Europea, del Tratado de Roma, de la CECA, de todo este tipo de cuestiones y sobre todo, fundamentalmente, de cuál fue la idea que surgió para este complicado sistema de la unión de los países de Europa, en una unión única. La idea fundamental era evitar las guerras tremendas que habían existido a lo largo del siglo pasado en toda Europa. Fijaos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el temor a una Tercera Guerra Mundial que destruiría absolutamente todo si seguían las cosas tal como estaban, es lo que hizo que los países fueran uniéndose. Primero, desde el punto de vista estrictamente económico, con lo del carbón y del acero, y ampliándose con posterioridad. Y más tarde, con el ideal de una unión política que no se ha conseguido, pero que hay muchos que intentan todavía que se intente llegar a la unión política. ¿En qué situación se encontraba concretamente Extremadura y Don Benito con respecto a la Unión Europea? Pues en una situación muy precaria, muy precaria. Tened en cuenta de que la distribución que hace Europa respecto a los países que la integran no es solamente por países, es por regiones, De tal manera que Extremadura, por ejemplo, es una región de Europa, Andalucía es una región de Europa, Cataluña es una región de Europa. Y entonces esas regiones se aglutinan entre sí dependiendo de cuál sea su capacidad económica, cuál sea su nivel de desarrollo. Entonces tienen lo que se llama Objetivo 1, aquellas regiones que no alcanzan el 75% como mínimo de la media de renta de la Unión Europea. Entonces nosotros desgraciadamente estábamos a un nivel bajísimo y aún seguimos a un nivel por bajo del 75% de la Unión Europea. Ya somos de las pocas regiones que todavía están en esta situación. Son regiones que son receptoras netas. Receptor neto quiere decir que recibimos más dinero del que nosotros aportamos a la Unión Europea. En realidad la Unión Europea lo que hace es redistribuir la riqueza, porque todos los países aportan dinero, claro, no va a caer del cielo, ¿no? El dinero que reparte la Unión Europea proviene precisamente de las aportaciones que realizan los distintos países. Y esas aportaciones después se distribuyen en función de la renta de cada uno de los países. Bueno, pues se llaman regiones Objetivo 1, aquellas que realmente son perceptoras netas, porque reciben más de lo que aportan, de la Unión Europea. En ese sentido, podemos decir que Extremadura y Don Benito han resultado muy favorecidas con estas ayudas que se reciben por parte de la Unión Europea, que tienen infinidad de orígenes, de causas, de llamadas. Unos se llaman los fondos FEDER cuando realmente se dedican a cuestiones de índole estructural, obras importantes de carácter estructural. El Fondo Social Europeo, que son para cuestiones de índole social. Después hay infinidad de ayudas, por ejemplo, para la educación. Por cierto, aprovecho para deciros, aprovechad todo eso, aprovechad todo eso. En estos momentos tenemos en Don Benito, no sé si son 40 o 50 estudiantes de un montón de países. Vienen de Francia, vienen de Inglaterra, vienen de Alemania, vienen de Italia, de Portugal. Están durmiendo en el centro educativo municipal que tenemos ahí y se tiran aquí una temporada. Y con posterioridad, alumnos de aquí irán también fuera para aprender idiomas, para todo ese tipo de cosas, les viene fenomenal. Aprovecha eso porque realmente nosotros en materia de conocimiento de idiomas estamos muy bajos con respecto a la media europea. Tienen un nivel mucho más alto que el nuestro.
Bien, en definitiva, no sé si contesto con eso a la pregunta que me acaba de hacer. ¿Cómo estaba antes de Extremadura? Pues la verdad es que a nosotros nos ha venido muy bien entrar en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque siempre hemos estado recibiendo más de lo que hemos aportado y porque el desarrollo de Extremadura tiene mucho que ver con las ayudas que se han recibido, sobre todo de fondos FEDER. De fondos FEDER. Luego están también lo que se llaman los fondos FEADER, que vienen a la agricultura, que son las ayudas que reciben los agricultores, que vosotros sabéis también que están pendientes de eso. El tema de las ayudas, Mariano, vendrá después. Bien, formularán bien, preguntas. Bueno, pues entonces, perdonad. Siguiente pregunta. Queda más o menos contestada tu pregunta, así Sí. que bien, vale. Yo le voy a preguntar que si conoce los cambios que ha experimentado Extremadura y más concretamente Don Benito desde la entrada en Europa. Pues sí, efectivamente. Mirad, las obras más importantes que se han realizado tanto en Extremadura como en Don Benito, las de mayor entidad económica, normalmente se han hecho con fondos europeos. Con fondos europeos. Sin ellos no hubieran sido posibles. Por hablaros de lo más cercano, de Don Benito, nosotros decir, bueno, ¿qué hemos hecho en Don Benito que haya venido con dinero estrictamente de Europa y que lo hemos organizado aquí, los gobiernos locales, ¿no? Lo hemos solicitado nosotros, nos lo han concedido y lógicamente lo hemos hecho. Bueno, pues se ha hecho la Casa de la Cultura, un edificio extraordinario, se ha hecho con fondos europeos. Todo lo que es la Avenida de la Constitución, vosotros sois muy jóvenes y posiblemente alguno no se acuerde todavía de cómo estaba con anterioridad. Estaba muy mal, era una avenida que adolecía de muchísimos problemas de saneamiento. O sea, recuerdo que cuando abrimos para reparar todo eso, pues tenía una tubería de 15 centímetros, muy pequeña, para absorber todas las aguas fecales que proceden de todos esos edificios que rodean la avenida. Entonces, toda esa avenida, una obra muy importante, quizás esta sí os acordéis, porque fue muy llamativa, sobre todo espectacular, se hizo en muy poco tiempo, como consecuencia de las necesidades del tráfico, fue la calle Portugal, perdón, la calle Arroyazo, esta calle que tenemos al lado. Ahí se metieron unas tuberías por las cuales puede ir una persona andando por dentro perfectamente, porque unas tuberías enormes, recogen prácticamente todo el agua que viene desde allí para acá. Entonces, bueno, pues eso todo han sido cuestiones hechas con ayuda de los fondos europeos. Y bueno, la más reciente, que quizás es más conocida para vosotros, es el barrio de San Sebastián. Habéis visto que hemos dejado un barrio fenomenal, fantástico. Eso ha sido abonado también íntegramente con cargo a los fondos europeos. Entonces, sí, son muchas las obras que se han realizado en Don Benito y en Extremadura, pues también. En Extremadura, pues qué sé yo, por ejemplo, estamos pendientes, por ejemplo, del nuevo hospital que se haga aquí en Don Benito, como sabéis, ¿no? Bueno, pues previsiblemente habrá una aportación que no sé en qué consistirá, si será un préstamo, será tal, del Banco Europeo de Inversiones, o sea, una institución de carácter europea, y la mayor parte de las obras importantes, fuertes que se han realizado han sido todas con dinero de la Unión Europea. Por tanto, el balance es muy positivo hasta la fecha actual en ese aspecto. Siguiente pregunta. ¿Podría contarnos sobre los programas de ayuda recibidas por Extremadura desde la Unión Europea y su repercusión en la vida social, política, económica y territorial? Bueno, quizás es un poco abundar un poco en lo que he dicho hasta ahora, ¿no? Ya os digo que existen diferentes programas distintos, unos de ellos van a infraestructuras, otros van afectados a lo que es la vida social, lo que es pues toda la cuestión de necesidades y demás, al aspecto educativo, o sea que hay ayudas de toda índole, absolutamente de toda índole. Y efectivamente todas ellas han incidido muy positivamente en la vida social, ¿entiendes? Hay muchas instituciones de carácter social que se nutren de fondos europeos. Os voy a poner un ejemplo que es el más representativo de nuestro momento, el que estamos atravesando ahora. Como sabéis, el principal problema que tiene nuestra tierra, que tiene toda España, pero bueno, vamos a referirnos específicamente a nuestra tierra, es el desempleo. Muchísima gente sin trabajo, mucha gente con desempleo. Entonces, casi todos los programas mediante los cuales las instituciones públicas, y en este caso los ayuntamientos, contratan a personas durante un periodo de 6 meses, un año,
incluso en algunas ocasiones algo más, pues esos programas vienen financiados por la Unión Europea. Veis un ejemplo muy sintomático de lo que son esas ayudas. Entonces, efectivamente, en ese terreno, en el terreno social, pues hay también muchísimas ayudas. En el terreno económico ya os he mencionado algunas, por ejemplo, de Don Benito, os puedo mencionar también de Villanueva, ese Palacio de Congresos que sabéis que se está haciendo y demás, pues también está financiado con fondos de la Unión Europea. O sea que hay muchísimas obras importantes a nivel de Extremadura que se financian con fondos de esta naturaleza. ¿Qué ventaja nos supone pertenecer a la Unión Europea? Bueno, el problema es que si todos los países de Europa ya se ponen de acuerdo para pertenecer a una unión superior, yo creo que vosotros que sois jóvenes y tenéis la mente más abierta que las personas ya que estamos en determinada edad, pues sabéis perfectamente que, bueno, en este mundo las fronteras prácticamente tienden a desaparecer. Somos ciudadanos del mundo, no es aquello del villano en su rincón, ¿no? Ya es que realmente estamos tan interrelacionados unos con otros que la auténtica realidad es que, bueno, Europa ha servido para ampliar ese horizonte. Un ciudadano portugués tiene los mismos derechos que un ciudadano español a los efectos de transitar, de venir, de ir sin necesidad, lógicamente, de pasaporte ni nada, de todas aquellas trabas que existían con anterioridad. Y lo mismo le pasa a un alemán y tal. Entonces, sin duda alguna, lo que no podíamos nosotros es quedarnos aislados, el resto de los países de Europa formando una unión y nosotros quedando totalmente aislados. Sería un contrasentido. Ha habido otros países que tenían una economía más importante como la nuestra, que se han resistido y que realmente han estado fuera de la Unión durante bastante tiempo, ¿entiendes? Y que, bueno, pues les ha ido bien. Por ejemplo, Inglaterra, pues que ha mantenido su moneda, no ha tenido el euro y todo este tipo de cosas, pero España no podía permitirse ese lujo, ni mucho menos. Para nosotros ha sido una suerte. Nosotros entrábamos desde una posición que a nosotros nos venía muy bien. Pero sobre todo, desde el punto de vista, que es el más importante, social y educativo, yo creo que a nosotros nos era imprescindible relacionarnos con los pueblos de alrededor. A mí me da muchísima pena, he ido muy poco por Europa, he ido un par de ocasiones, precisamente con motivo de estas cosas. Estuve en Estrasburgo con la Asamblea de Extremadura y demás, y me daba auténtica envidia comprobar como chicos, pues como vosotros, que hablaban en 5 idiomas, 4 idiomas perfectamente. Claro, no es extraño, porque en Centro Europa, pues allí confluyen italianos, franceses, belgas, ¿entiendes? Y por tanto no es extraño que un chico de por allí hable 4 o 5 idiomas. Entonces eso para nosotros es absolutamente imprescindible. Por eso os he dicho con anterioridad y reitero ahora que sin duda alguna es uno de los retos que vosotros tenéis, la juventud en estos momentos. Entonces, perdóname, ¿en qué era la pregunta? Me he ido quizá un poco. ¿Qué ventaja nos supone pertenecer a la Unión Europea? Sí, efectivamente. Pues entonces ese tipo de... Tenemos grandes ventajas y yo creo que los inconvenientes son realmente mínimos hasta el momento. Ahora también los hay. Hay inconvenientes, pues ¿qué queréis que os diga? En el momento en que se reúnen pueblos que tienen distintos conceptos de la vida, distintas formas de comprender la convivencia, distintas tradiciones, distintas formas de ser, pues lógicamente se choca hasta que esos pueblos logran integrarse y demás, y hay complicaciones. Bueno, ya sabéis que aquí hay, no solamente aquí, en Francia, hay cierta resistencia a la entrada en la Unión Europea de ciertos países del este, lo sabéis todos perfectamente, por la pobre gente esa que está por aquí, por las calles, que no acaban de integrarse, que no encuentran trabajo y que están mal viviendo en nuestras calles. Esa es la realidad. Pues son ciudadanos de la Unión Europea. Evidentemente a ellos les va mucho peor que a nosotros nos va bastante mejor. Por tanto, yo creo que siempre las ventajas son siempre más positivas que los inconvenientes. Pero fijaos solamente en una sola ventaja, que yo creo que justifica más que de sobra y no haría falta hablar de nada más. Llevamos 40 o 50 años que no hay ni una sola guerra, ni una sola guerra. Mientras que si miráis de ese tiempo para atrás, los países estaban continuamente en guerra.
Bueno, por lo menos en esta zona que se ha delimitado ahora, no existe guerra. Ahora están en los países árabes y por ahí, pero aquí en nuestra zona la auténtica realidad es que llevamos un larguísimo periodo de paz y por tanto yo creo que eso justifica más que de sobra el esfuerzo que hacen los países por unirse. ¿Qué desventajas, según su visión, tiene pertenecer a la Unión Europea? Bien, bueno, hemos estado también hablando de esta cuestión. Os decía o apuntaba que el hecho de confluir países en los cuales existen diferencias, ¿por qué no decirlo? Hasta incluso las económicas pueden producir problemas, ¿entendés? Por ejemplo, turistas alemanes, pues vienen aquí y con 4 pesetas pasan evidentemente un verano extraordinario. ¿Por qué? Pues porque su nivel de vida, su nivel de eso está mucho más elevado que el nuestro y por tanto ellos se pueden permitir muchos más lujos que nosotros con la misma cantidad de dinero. Como el dinero es el mismo, ahora ya es el euro para todo el mundo, pues la auténtica realidad es que eso es una desventaja, como es lógico. Otra desventaja pues son las diferencias, por ejemplo, salariales que existen entre los distintos países. Existen unas diferencias muy importantes de pensiones, de educación. Existen diferencias importantes que cada vez hay que intentar ir unificando, hay que ir, porque si no se producen esas situaciones de desventaja a que antes hacía referencia. Algunos países, os ponía de ejemplo, pues Inglaterra, pues se han basado precisamente en esas desventajas para intentar resistirse, lógicamente, a esta integración. ¿Qué ejemplos visibles, sea infraestructura, equipamiento, etcétera, que se han realizado en Don Benito con dinero europeo? Estamos mezclando una cosa con otra, o quizás yo me voy un poco de las preguntas y por eso pues, la verdad es que al final me tengo que reiterar, ¿no? Te decía, ejemplo visible, pues yo creo la Casa de la Cultura es muy sintomático, ¿no? Una casa extraordinaria que se pagó con fondos europeos, ¿entiendes? El barrio San Sebastián, como ya os dije, también son fondos europeos. Pero yo creo que lo principal que se ha hecho en Don Benito a lo largo de estos últimos años han sido infraestructuras de las que no se ven, es decir, saneamiento. Don Benito, os repito, soy muy jóvenes, pero hace 8, 10 o 12 años era un problema tremendo cuando caía una tormenta. Se inundaba por completo la Plaza de España, la calle esta de al lado. Yo he visto por ahí, pues qué sé yo, hasta incluso puertas, tablones, iban arrastrando por mitad de la calle, se inundaban los sótanos, en fin, una cantidad de problemas exagerados. Bueno, pues casi todo el sistema que tenemos actualmente de saneamiento, sobre todo de aguas pluviales, se ha realizado con base a dinero procedente de la Unión Europea. Una de las cosas más importantes que se han hecho en Don Benito con ese dinero. Queremos conocer su opinión sobre si el extremeño se siente europeo, si se tiene conciencia de ser europeo. Yo creo que no. Yo creo que no, como consecuencia precisamente de lo que os decía antes, no estamos integrados, socialmente no estamos integrados, ¿entiendes? Ahora mismo, pues qué sé yo no sé si a vosotros os da hasta un cierto temor salir por ahí fuera o algo por el estilo, ¿no? Pero hay gente a quien le da temor porque no tienen esa relación que tienen otros estudiantes extranjeros y evidentemente no existe conciencia, no existe conciencia. Aparte de que, desgraciadamente, voy a decir algo que a lo mejor realmente a algunas personas le puede sentar mal, ¿no? Pero el nivel que tenemos cultural en Extremadura y en general en el resto de España, sobre todo a nivel de personas ya adultas, es bastante bajito. Tiene su explicación. Tened en cuenta de que vosotros vivís ahora en un mundo en el cual tenéis todo tipo de facilidades para estudiar. Nadie puede poner la excusa de no tener medios. Tenéis medios económicos, tenéis el que tenga que trabajar en lo que sea tiene nocturnos, o sea, posibilidades de estudiar hay de todas. Eso no ha sido siempre igual, ni muchísimo menos. La generación, por ejemplo, a la que yo pertenezco, pues nosotros no teníamos instituto, aquí no había ningún instituto, en Villanueva de la Serena no había ningún instituto. La única forma de estudiar era ponerse en contacto, pues que os digo yo, con
con alguien que daba clases particulares o algo por el estilo, y los exámenes se realizaban en el Instituto Santa Eulalia de Mérida, iban a hacer los exámenes. Por tanto, la auténtica realidad es que el nivel medio cultural es bastante bajo, y desde el punto de vista de idiomas, pues nada, nosotros estudiábamos un poquito de francés, se prefería normalmente el francés al inglés, yo no sé si es porque es más fácil, pero casi todos los estudiantes de aquella fecha elegíamos francés, ¿entiendes? Que hoy día es todo lo contrario, ¿no? Y entonces os quiero decir que eso redunda en el hecho de que se desconoce bastante lo que es la Unión Europea por parte de las personas mayores. Y de los jóvenes, pues creo que también hay un poquito de desconocimiento. Tenéis que estudiar lo máximo posible. ¿De acuerdo? ¿Cree que la situación de crisis actual y el sentimiento entre los jóvenes que los representantes no les representan puede influir en el futuro de Europa? Pues sí, puede influir sin duda alguna. Ahora, yo os quiero decir una cosa que cuando yo estudiaba se me quedó grabada, ¿entiendes? Creo que era Platón el que decía es imposible, con esta juventud que tenemos hoy día, es imposible que la vida siga para adelante, ¿qué tal? ¿Entiendes? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hace ya 2000 años, ¿entiendes? Pues todas estas inquietudes existían, ¿entiendes? Por otra parte, hay una cosa que les digo a las personas que vienen normalmente a pedir trabajo, muchos de ellos muy jóvenes, que vienen con 17, 18 años, que quieren trabajar, que quieren ganar dinero, ¿entiendes? Una de las cosas que les digo, y que hay gente a quien les sienta mal, pero bueno, las cosas son como son, es que la vida no ha empezado con ellos, ¿eh? Que la vida no ha empezado con ellos, ni ha empezado con vosotros tampoco. La vida ha empezado mucho antes. Que pregunten a sus abuelos cómo empezaron ellos, qué problemas tuvieron para empezar a ganar dinero, a meterse dentro de la sociedad, qué miedos tenían en aquella fecha para empezar a trabajar y empezar a estudiar. Bueno, yo simplemente os diré que hasta los 28 años, pues lampando de un lado para otro, sin saber qué hacer, me fui a Sevilla, dando clases particulares y cosas de ese tipo, pero no es que fuera un valor mío personal, sino es lo que hacíamos en aquella fecha los que de alguna manera queríamos intentar salir para adelante. Os quiero decir con ello que dificultades han existido siempre y la sociedad siempre las ha vencido, y vosotros estáis en un momento de dificultad que os afecta relativamente, porque todavía tenéis el amparo de vuestros padres, ¿entiendes? Os afecta relativamente, y que yo creo que esto se subsanará en el futuro, y además confío incluso de que todo esto será bueno, porque se eliminarán un montón de defectos en que había incurrido ya la sociedad hasta la época actual, y que se van a corregir como consecuencia del darse cuenta a las personas, en primer lugar, que el dinero no lo es todo, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Hay otros valores que son mucho más fundamentales que el dinero, como es, por ejemplo, el conocimiento. El conocimiento será la riqueza del futuro. El que más sepa, el que más conozca, el que más entienda, será realmente el rico. El rico no va a ser el que tenga 4 pesetas y que no tenga ni siquiera, que no sepa ni cómo gastárselas. No. Será el conocimiento. Por tanto, eso sí está al alcance de cualquiera. Luchar por el conocimiento, más que luchar por el dinero. Por tanto, lo que estamos es en un momento de cambio, niña, lo que me estás preguntando, un momento de un cambio profundo, de una crisis que, como sabéis, nos ha venido a todos en lo alto, y que también, lo mismo que os decía antes, ahora a todos nos da por citar al Papa Francisco, como sabéis, ¿no? Bueno, la verdad es que dice a veces cosas que realmente da en el clavo. Los responsables somos todos. O sea, eso de decir los responsables son los ricos, son estos, son los pobres, son los obreros, son los otros, responsables somos todos. Todo el mundo tiene una cierta responsabilidad en esta situación a la que hemos llegado. Todos tenemos una cierta responsabilidad. ¿Quién puede tirar la primera piedra? ¿Entiendes? Porque, claro, todo esto ha producido una especie de... se ha degenerado un poco la vida pública, la vida social, el civismo, se ha degenerado, ¿entiendes? Por supuesto, hay muchos sinvergüenzas que se llevan el dinero a otros países, que esconden el dinero, que utilizan dinero negro, que por supuesto eso hay que ponerlos aparte, y ojalá estuvieran en la cárcel todos ellos.
Pero claro, a otros niveles también la pequeña ambición de muchísima gente le ha hecho meterse en cosas en las cuales no se debía haber metido. Todo aquel que ha dicho, hombre, yo que tengo un sueldecito y tal, me voy a meter en una casa que vale tantos millones. Bueno, hay personas que han sido prudentes, no han hecho esas tonterías y hoy día pues están sobrellevando la crisis de una forma mejor. Pero hay otras que se han metido en cosas sin saber medir las consecuencias, que se encuentran ahora mismo asfixiadas, ahogadas. Entonces lo que tenemos que hacer con esas personas es ayudarlas, pero que sepan también que entre todos hemos metido las patas y todos somos, en cierto modo, responsables de lo que ha ocurrido. Los ayuntamientos también. Nosotros, como sabéis, hemos hecho montones de viviendas, quizá con poca cabeza. Se han hecho, en algunas ciudades se han hecho miles de viviendas que ahora mismo están cerradas, que no se les da salida, que están en una situación rarísima, porque claro, la vivienda pertenece a una persona que las ha construido, pero esa persona además las tiene hipotecadas con el banco. ¿Y quién es el banco? El banco es el conjunto de las personas que ponen sus pequeños ahorros allí para que en el banco, eso es un banco. Otra cosa son los banqueros. Los banqueros, esos individuos que en época incluso de crisis cobran unas cantidades absolutamente desproporcionadas o que se meten en aventuras que dan al traste con la solidez del banco, eso es otra cosa. Pero el banco en realidad pues son aportaciones de los pequeños ahorradores que se van, que se quedan sin el dinero si todo eso se hunde, ¿comprendéis? De modo que todos tenemos un poquito de responsabilidad, pero repito, hay que ser optimistas. Esto es simplemente una situación de crisis transitoria que os está afectando más a vosotros, pero os está afectando en una edad que tenéis, que tampoco es para preocuparse, os queda muchísima vida por delante y no hay crisis que 1000 años dure, pero que tampoco dure más de 8 o 10 años, ya sería ya demasiado. Por tanto, estoy seguro de que lo superaréis y de que tendréis una vida próspera siempre que seáis fieles a esos principios que os he apuntado y que estoy convencido de que vuestros profesores están insistiendo en ellos. El esfuerzo, el conocimiento, el saber eso, saber que el dinero no lo es todo, sino que precisamente el conocimiento es lo que tenéis que perseguir.